Él me levantará. Él me levantará. Dile con toda seguridad: Él me levantará. Así es el Señor. Díselo creyendo, creyendo. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. Sí, Señor. Así es el Señor. Si puedes levantar tus manos, dile a Él con toda seguridad: Él me levantará. Él me levantará. En sus brazos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Él me levantará. En tus brazos me sostendrá. Señor. Y aquellas personas que necesitan fortaleza, aquellas personas que necesitan fortaleza del Señor, puedes decirle en esta noche, creyendo con fe, que el Señor te puede levantar, Él te puede fortalecer, Él puede sanar tu hogar, Él puede restaurar tu hogar, Él puede levantar incluso tu hogar. Porque para Él no hay nada imposible. Él es un Dios de misericordia, un Dios de todo lo imposible. Por eso cierra tus ojos y como un niño chiquito, créelo, ora cantando. Él me levantará. Así es el Señor. Ahora sí, con toda seguridad y certeza, díselo: Él me levantará. Él me levantará. Él levantará mi hogar. Yo lo creo. En tus brazos me sostendrá. Él me levantará. Él me levantará. Créelo, créelo. Tu hijo tal vez está en rebeldía. El Señor lo va a levantar. El Señor lo va a rescatar de las garras del diablo y lo va a traer a los pies de Cristo. Tan solo tú créelo. Pero al que cree todo es posible. Dile: me fortalecerás, me fortalecerás. ¿Cuántos quieren recibir fortaleza del Señor? Decláralo, decláralo. Ora cantando. Dile al Señor: me fortalecerá. Así es el Señor. Si tú le pides, Él te dará. Una vez más dile: me fortalecerá. Creyendo, me fortalecerá. Me fortalecerá.
Ahora si tú quieres ese poder sobrenatural, levanta tus manos, decláralo a Él, dile con toda seguridad: me fortalecerá, me fortalecerá. En tus brazos me sostendrá, me fortalecerá, me fortalecerá, me fortalecerá. En tus brazos me sostendrá, me fortalecerás. Señor, yo no canto por cantar, yo canto con seguridad, con certeza, porque creo, Señor, que si te lo pido, y más que todo, si me acerco a tu presencia con un corazón quebrantado, tú no desprecias a esa persona, Señor. Tú no desprecias a un corazón quebrantado. Hoy he venido a este lugar, Señor, a darte la gloria, la honra. En el nombre de Jesús estamos reunidos en este lugar. Queremos darte a ti la honra. Dile conmigo: en el nombre de Jesús, me acerco ante tu presencia, oh Señor. Díselo a Él. En el nombre de Jesús, a ofrecer tu alabanza, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. Es alabanza, adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. A ver, todas las hermanas, eleva tu voz. En el nombre de Jesús. ¿Dónde están las niñas de sus ojos del Señor? Tu presencia, oh Señor. Nos acercamos a tu presencia en el nombre de Jesús. A ofrecerte mi ofrenda, a ofrecerte mi ofrenda, oh Señor. Ahora sí, digámosle juntos: es alabanza, dale tu alabanza, dale tu adoración. Él es digno, Él sufrió los azotes, Él recibió los golpes, varón de dolores, experimentado en quebranto. ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no agradecerle? ¿Cómo no alabarle? Es alabanza, adoración, dale tu adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso, dale tu adoración.
adoración, lo que te ofrezco, Señor, en el nombre maravilloso de Jesús. El Señor te ha creado con un propósito, para que publiques las alabanzas, alabanzas que salen de su trono mismo. Y aunque tal vez digas tú, es que yo no canto, tal vez tú digas, es que mi voz es mala, al Señor no le interesa eso. Cuando sale una adoración de un corazón agradecido, de un corazón quebrantado, esa es la alabanza que a Él le encanta. Por eso tú estás aquí, querido hermano. Cierra tus ojos y una vez más, vamos a alabarle al Señor. Gracias, Señor. Sin salirnos de la presencia, en minutos más ya vamos a poder compartir la palabra. Sí, invitamos a nuestro hermano, a nuestro pastor. Pastor, pase por favor. Damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. La Iglesia Generación de Fuego le da la bienvenida a todos los hermanos, a los invitados, a las personas que vienen por primera vez. Hoy estamos dando inicio a esta gran campaña evangelística con el pastor Ki Song Kim, que viene de la iglesia de Gwangju, en Corea del Sur. Y estamos muy contentos porque el Señor nos bendice con la llegada del siervo de Dios. El tema de este seminario bíblico es la fe en la juventud, y esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de la palabra del Señor. Hemos escuchado las alabanzas, hemos adorado al Señor y vamos a dar inicio a este seminario bíblico. En primer lugar, agradecemos, ¿no?, a todos los hermanos también que nos están viendo a través de las redes sociales. Que se está transmitiendo por el canal de Facebook y YouTube de la Iglesia Generación de Fuego, también el canal de Facebook y YouTube de la Misión Buenas Nuevas y el Congreso de Líderes Cristianos. Saludamos a todos los hermanos, a los pastores, ministros que están siguiendo esta transmisión a nivel nacional. Asimismo, también decirles que este seminario bíblico se está transmitiendo en Radio Generación de Fuego online y también en Radio Jerusalén online también, ¿no? Y está transmitiéndose también en Aymara y en Quechua. Bueno, hermanos, vamos a invitar al pastor Marcelo Espejo, quien es el anfitrión de la Iglesia Generación de Fuego, quien va a dar las palabras de bienvenida y también la oración. Le recibamos con fuertes aplausos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Buenas noches. ¿Cómo están? Sonríe, que Cristo te ama. ¿Sí? Amén. Estamos en un tiempo muy maravilloso. La gran campaña de evangelístico vino a esta ciudad, a Bolivia, al Alto nada menos, donde el Alto está sobre 4.150 sobre el nivel del mar. Hace bastante frío, ¿sí? Pero en medio de ese frío nos estamos acostumbrados ya, ¿no? La calor del Espíritu Santo de Dios, mucho mejor para el Alto, ¿sí? Amén. Bien, hermanos, yo estoy muy agradecido al Señor, agradecido totalmente, porque la verdad es que nosotros necesitamos, ¿no?,
que alguien traiga también palabra. ¿Sí? Ahora, el pastor Kim viene de Corea del Sur. Es una distancia muy larga, ¿verdad? Pero Dios ha enviado al pastor. Él trae palabra de vida eterna. Lo que vamos a recibir, por ejemplo, esta noche, mañana en la noche y pasado en la noche. Yo les ruego, por favor, hermanos y hermanas, que estemos muy atentos. Nuestros oídos, por ejemplo, estén muy atentos a la palabra. Y también nuestros ojos, hermanos, así a la Biblia, como también yo pienso, al menos que ustedes se han traído un cuadernito para apuntar. ¿Sí? Sí, dice el pueblo, ¿no? Pero ahora yo quiero leer un texto bíblico, ¿ya? En Deuteronomio, capítulo 32. Se refiere el gran cántico de Moisés. Rápidamente voy a leer 2 versos, 32 versos, 1 y 2, muy maravilloso. Este texto, bueno, esta es nueva versión internacional y me parece mucho mejor con nuestra Biblia. Y dice, ¿no? Oh, gloria a Dios, ¿no? Escuchen cielos y hablaré, oye tierra, las palabras de mi boca, dice Moisés. ¿Pero quién está hablando? El Señor. Oigan, ¿no? Que caiga mi enseñanza como lluvia. ¿Te das cuenta, hermano, que la enseñanza bíblica en esta noche, como mañana, como pasado, va a caer como lluvia sobre nosotros? ¿Cuántos lo creen? Amén, como lluvia. Mira, sigamos, mira. Bueno, que caiga mi enseñanza como lluvia y desciendan mis palabras como rocío de la mañana. Muy pocos conocemos, por ejemplo, el yungas, ¿no? Como el rocío de la mañana, o que la iglesia, por ejemplo, o digo, en la primera edad, con rocío de la mañana, cuando había lluvia, ¿verdad? Rocío de la mañana. Pero qué frescura el rocío de la mañana, cómo se siente nuestra alma realmente. ¿Y qué más? Como aguacero suavito sobre el pasto nuevo, sobre vidas nuevas realmente. Las vidas nuevas que tenemos, el nuevo nacimiento, ¿verdad? Estamos creciendo realmente, ¿no? Esta es una bendición, hermanos, ¿no? Como aguacero sobre el pasto nuevo, como lluvia abundante sobre plantas tiernas. Somos plantas tiernas delante del Señor. Amén, hermanos, creciendo en la gracia, en la misericordia del Señor. Amén, hermanos. Aleluya, gloria a Dios. Bien, yo buscaba un poco el detalle, ¿no? Es decir, ¿no? Moisés describe, suave como la lluvia que cae, el rocío que destila la lluvia, pequeña, la ducha como suave, pequeña lluvia sobre la hierba de la tierra. La gracia y la misericordia del Señor no falte en nuestras vidas. El Evangelio sobre todo, ¿sí? El Evangelio, por ejemplo, cierto que son las buenas nuevas sobre las malas noticias, porque esa había sido nuestra vida, por ejemplo, en el tiempo pasado. Pero gracias al poder del Evangelio somos lo que somos hoy en día. Y agradecido al Dios de la Biblia. Amén, hermanos. Amén. Ahora hay una cosa yo te comparto. Mira, nosotros esperamos, creo, como Cornelio. ¿Se recuerdan de Cornelio? El Cornelio, por ejemplo, esperaba que venga alguien trayendo palabra, ¿no? Y tenía que mandarlo donde Pedro. Y cuando llega Pedro, contento Cornelio, porque su alma estaba esperando realmente la palabra de Dios. Él estaba dando, por ejemplo, sus ofrendas, también eran recibidas también, pero necesitaba palabra. Aquí también nosotros necesitamos palabra, hermanos. Vino la palabra, hermano. Hemos orado al Señor, vino la palabra del Señor. Amén, hermanos, como Cornelio. Mira, también Moisés, por ejemplo, hablaba frente a frente con el Señor en los 40 años en el desierto. ¿Sí? Claro que sí. Pero no era suficiente para Moisés. Moisés quería más y más. Ahora, ¿cuántos nosotros, por ejemplo, necesitamos más y más del Señor? Es decir,
¿Cuántos de nosotros necesitamos más del Señor? A ver, hermanos, ¿cuántos? Amén, hermanos. Dale un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Bienvenido el pastor Ki-Sun Kim. Él trae la palabra. Bendecimos su vida, bendecimos su ministerio. Es el ministro competente realmente del nuevo pacto. Amén, hermanos. Y oramos por él, para que el Señor le siga usando en el mundo entero. Porque cuando él abre la boca, así como los otros pastores, por ejemplo, de misión, Buenas Nuevas, en el instante la palabra sale al mundo entero. ¿No? Yo agradezco realmente, ¿cierto?, en primer lugar, al Dios de la Biblia, ¿no? Al Dios de Abraham, de Isaac y Jacob. Agradezco al Señor, al pastor Park. Amén. ¿Cuántos conocen al pastor Park? A ver, levante la mano. Amén, gloria a Dios, el pastor Park. Bueno, agradezco al pastor Park, porque él también ha enviado ahora el pastor que ha de compartir esta noche. Mi corazón está muy contento, muy alegre realmente. Amén. Bueno, podemos ponernos de pie, oraremos al Señor, hablaremos con el Señor, para que la palabra caiga, como, por ejemplo, como una gota de agua para cada uno de nosotros. Amén. Como una gota de agua, como el rocío de la mañana, que viene esa frescura, por ejemplo, que caiga como la lluvia. Amén, hermanos. Oramos. Padre amado, en el nombre de Jesús. Yo estoy realmente muy agradecido a ti, porque tú has dispuesto, Dios mío, que así sea, que se lleve la gran campaña de evangelística en este ambiente, Dios mío. Y tú has invitado, Dios mío, al pastor Kim. Y él está acá ahora. Él nos va a compartir. Trae palabra de vida abundante, Dios mío. Señor Dios, Él trae diariamente, Dios, la gracia y la misericordia del Señor. Él trae evangelista, porque Él es evangelístico, hermano. Gracias, Señor amado. Y gracias al pastor Park. Y también gracias a sus colaboradores, a sus pastores que trabajan en el mundo entero, Padre. Acá están varios pastores del interior que han llegado a este lugar, Señor Dios. Y todos nosotros, la Iglesia Misión Buenas Nuevas, la Iglesia Generación de Fuego, vamos a disfrutar realmente de la palabra que vamos a recibir, Dios mío, Dios mío. En verdad, Padre, necesitamos mucho más, así como Moisés, más palabra, Dios mío. Así estamos muy seguros que en algún momento vamos a volar. Por supuesto que sí, vamos a volar de esta tierra, vamos a abandonar el planeta Tierra. Pero Dios mío, Señor mío, en poco tiempo más vamos a volver a esta tierra, Señor amado. Pero vamos a volver con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Todos nos volvemos, Dios mío, todos montados en caballos blancos, Dios mío. Esa es nuestra única esperanza, Dios mío. Tenemos esperanza, Padre. Tenemos tus promesas, Señor. Nos agarramos de tus promesas, Padre, y agarrado de tus promesas caminamos. Te recuerdo una promesa, Señor. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. No se turbe vuestro corazón. Crees en Dios, cree también en mí. Voy a preparar lugar para vosotros. Y después volveré y os tomaré a mí mismo. Y donde yo estoy, allí también estarán vosotros. Qué grande promesa realmente. Señor Dios, tú tienes realmente cuidado de cada uno de nosotros, del matrimonio, de la juventud, de los niños, Dios mío. Tú tienes cuidado, Padre. Tú proteges, Padre, a tus siervos y siervas, porque somos tu iglesia, una iglesia radiante, Dios mío. Gracias, Padre. Te agradezco de todo corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén, hermanos. Un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Gracias. Gracias, hermanos. Así arrancamos nosotros este tiempo de gran campaña.
Amén. Así hemos escuchado la palabra por medio del libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 1, y es una bendición poder escuchar la palabra de Dios a través de los siervos de Dios. Amén, hermanos. Anunciamos, ¿no?, a todas las personas que están escuchando por primera vez. La Iglesia Generación de Fuego tiene las reuniones los días domingos. En la mañana el primer turno a las 7 de la mañana y el segundo turno a las 10:30. Y los miércoles también tenemos el estudio bíblico a las 7:30. Los días viernes, noche de alabanza, igual 7:30. Y los sábados la reunión de jóvenes a las 4 de la tarde. Quien les saluda es el pastor William Escobar y estaré como presentador, ¿no?, de este seminario bíblico. Espero que todos ustedes reciban la bendición de parte del Señor. Vamos a ver un video de la trayectoria y el trabajo que viene desarrollando la Iglesia Generación de Fuego. Y espero, ¿no?, que todos ustedes también puedan unirse, ¿no?, a la labor evangelística que tiene la Iglesia Generación de Fuego en este trayecto, ¿no?, de los últimos 12 años que viene anunciando. Adelante con el video. La Iglesia Generación de Fuego se inició el año 2010. A la cabeza está nuestro pastor Marcelo Espejo Tapia. Comenzando el ministerio en el ex Cine Libertad, caminando en los pasos de Jesús. Con pruebas logramos salir adelante, con la visión de tener un auditorio propio. Y así se logró en el año 2014. Gracias a nuestro Señor Jesucristo por su fidelidad, se puso la piedra fundamental en la que ahora es nuestra casa propia, situada en la Avenida Beltrán 2686, en la zona 16 de julio. Fue el trabajo y esfuerzo de muchos hermanos comprometidos con la obra. El propósito de todo este esfuerzo y años de trabajo es para llevar las buenas nuevas de salvación para el prójimo. Como está escrito, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Marcos 16:15. Transmitiendo el Evangelio mediante campamentos, campañas para jóvenes, niños y evangelismo, llevando la obra social a los más necesitados, tanto física y espiritualmente. Como está escrito, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. La Iglesia Generación de Fuego se inició el año 2010. A la cabeza está nuestro pastor Marcelo Espejo Tapia, alentando el nuevo nacimiento a diferentes vidas a través de los años. Como está escrito, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Puso la piedra fundamental en la que ahora es nuestra casa propia, situada en la Avenida Beltrán 2686, en la zona 16 de julio. Fue el trabajo y esfuerzo de muchos hermanos comprometidos con la obra. El propósito de
de todo este esfuerzo y años de trabajo es para llevar las buenas nuevas de salvación para el prójimo. Como está escrito, por la misericordia de Dios se lleva a cabo seminarios para la familia, conferencias, congresos, ayunos, estudios bíblicos y los tiempos de oración, con el fin de extender la palabra de Dios a toda criatura. Agradecidos a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos llevar la palabra durante todo este tiempo y el que está por venir. Actualmente estamos saliendo por las redes sociales. Acompáñanos por Facebook, YouTube y radio online. Campamentos, campañas para jóvenes. Que el Señor te bendiga. Evangelismo, llevando la obra social a los más necesitados, tanto física y espiritualmente. Como está escrito, porque Dios, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Hebreos 6:10. Alentando el nuevo nacimiento a diferentes vidas a través de los años. Como está escrito, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Por la misericordia de Dios se lleva a cabo seminarios para la familia, conferencias, congresos, ayunos, estudios bíblicos y los tiempos de oración, con el fin de extender la palabra de Dios a toda criatura. Agradecidos a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos llevar la palabra durante todo este tiempo y el que está por venir. Actualmente estamos saliendo por las redes sociales. Acompáñanos por Facebook, YouTube y radio online. Que el Señor te bendiga. Sí, un aplauso más a la Iglesia Generación de Fuego por la trayectoria evangelística que viene desarrollando en esos 12 últimos años. Conozco al pastor Marcelo Espejo desde el año 2016 y hemos sido compañeros de viaje, ¿no? Por el CLF a Estados Unidos, ¿no? Y hemos compartido juntos el viaje misionero, el viaje evangelístico, y ha quedado una muy buena amistad, ¿no? Y cada vez que nos encontramos nos saludamos como grandes amigos. Y agradezco, ¿no?, también por esta oportunidad que me permite estar aquí juntos, ¿no?, para servir al Señor. Bien, vamos a tener ahora la presentación especial del Ministerio de Panderos Hexibá. Ellos van a deleitarnos con una presentación de alabanza y adoración. El significado del grupo de pandero Hexibá es: mi deleite está en ti. Las hermanas vienen sirviendo al Señor durante 7 años, ¿no?, con este ministerio de alabanza, adoración. Les recibimos con fuertes aplausos.
La Iglesia Generación de Fuego presenta al Ministerio de Pandero, Hetziba. Vamos con júbilo. Yo cantaré a ti, Señor. Danzaré con todo mi ser. Mis labios te glorificarán. Dígalo. Pues tu presencia está aquí. Es tu presencia que me hace cantar. Es tu presencia que me hace danzar. Es tu presencia que llena mi boca de risa, que llena mi ser de alegría. Lo más anhelado en mi vida es tu presencia, Señor. Grito de júbilo. Yo cantaré a ti, Señor. Danzaré con todo mi ser. Mis labios te glorificarán. Pues tu presencia está aquí. Es tu presencia que me hace cantar. Es tu presencia que me hace danzar. Es tu presencia que llena mi boca de risa, llena mi ser de alegría. Lo más anhelado en mi vida es tu presencia, Señor. Es tu presencia que me hace cantar. Es tu presencia que me hace danzar. Es tu presencia que llena mi boca de risa, que llena mi ser de alegría. Lo más anhelado en mi vida es tu presencia, Señor. ¿Alguien está listo? ¡Ahora grita! ¡Regocíjate! Regocíjate, oh moradora de Sión, en tu Rey. 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 ¡Vamos a declararlo! Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. Grande es el Señor y digno de suprema alabanza. Grande es el Señor y digno de adoración. ¡Con júbilo!
exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. El Santo de Israel está aquí, ha descendido con gloria y poder. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Alabamos, exaltamos hoy al Santo de Israel. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Dile fuerte. Su nombre es Jehová, Dios fuerte y valiente, el León de Judá. Con júbilo. ¿Quién vive? Aleluya. Cristo, 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 Cristo. Sí, fuertes aplausos al grupo, al Ministerio de Pandero, Hexibá. Bien, hermanos, ha llegado el momento más importante de poder escuchar la palabra del Señor. Pedimos a todos los hermanos que están aquí presentes puedan apagar sus teléfonos celulares o ponerlos en modo de vibración. También el pastor siempre hace preguntas, entonces hay que responder, ¿cierto? Una persona viva reacciona, responde, saluda y expresa. Entonces vamos a pasar y recibir con fuertes aplausos al pastor Ki-Sung Kim, que viene de la iglesia de Gwangju en Corea del Sur. Con fuertes aplausos le recibimos. Mucho gracias. 네, 반갑습니다. Mucho gusto por conocerles. 우선 성경 구절을 한 구절 보고 시작하도록 하겠습니다. Primero vamos a buscar la Biblia. 갈라디아서 2장 16절. El libro de Gálatas capítulo 2, el versículo 16. El libro de Gálatas capítulo 2, el versículo 16. Todos se encontraron, voy a leer. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Cristo, nosotros también hemos creído en Cristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. 오늘은 믿음에 관해서 좀 말씀을 나누려고 합니다. Sí, hoy día yo quisiera compartir acerca de la fe. 세상에서 제일 쉬운 게 믿음입니다. En verdad, en este mundo más fácil es creer la fe. 모르면 너무 어렵고
Algunos dicen que es muy difícil, entonces, ¿verdad? Muy difícil también ese tema, 알면은 항상 쉽습니다. pero ya conocen, ¿verdad? Muy fácil. 옛날에 유명한 한국에 스님이 계셨습니다. Sí, antiguamente en Corea había un budista muy conocida. 그 스님 밑에는 12명의 제자가 있었어요. Ese budista, debajo de ese budista tenía 12 discípulos. 12명의 제자가 스님 밑에 막 그렇게 고행을 하는 거예요. Entonces, 12 discípulos debajo de este budista siempre pedía perdón. 너무 고행을 하다 힘들어서 자기들끼리 의논했습니다. Entonces, llevar ese camino entre ellos estaba muy difícil, por eso entre ellos conversaron. 야, 우리 스승님 찾아가자. Ya nosotros ya buscamos nuestro profesor, maestro. 도대체 우리가 어떻게 하면 부처가 될 수 있는지 한번 물어보자. Entonces, ya nosotros en qué manera podemos ser mejor budista y preguntamos nuestro maestro. 그 스승님을 찾아간 거예요. Por eso ellos, los discípulos buscaron a su maestro. 스승님 질문이 있습니다. El maestro, tengo una pregunta. 그래 뭐냐 해라 그래. Entonces, ¿qué tiene pregunta? 아니 우리가 이렇게 고행을 하는 것은 결과적으로 부처가 되기 위함이 아니겠습니까? Así nosotros tanto sufriendo, esforzando, ese para ser mejor budista. 우리가 도대체 얼마만큼 고행을 해야 부처가 될 수 있습니까? Entonces, ¿hasta cuándo ese camino debe hacer? 스승님이 제자들한테 말을 했습니다. El maestro ya respondió a sus discípulos. 너희들은 아직은 내가 얘기해도 못 알아듣는다. Sí, todavía usted, aunque yo respondo, no va a entender. 스승님 그렇게 말씀하시지 마시고 좀 가르쳐 주십시오. A el maestro, por favor, tenga misericordia, nos enseñe esa parte. 아니 내가 얘기해도 못 알아듣는데 어떻게 얘기하노? Aunque yo enseño a ustedes, no va a entender, ¿cómo va a hablar? 제자들이 짜증 났습니다. Entonces los discípulos, escuchando de su maestro, se enojaron. 그럼 못 알아듣는다 치고 정답이라도 좀 얘기해 주세요. Si digamos no entendemos nada, entonces solamente sí, enséñenos respuesta entonces. 그럼 내가 얘기하면 좀 들을 거야? Entonces yo hablando, ¿ustedes va a obedecer? 네, 듣겠습니다. Sí, maestro, escucharemos. 진짜 내가 얘기하면 좀 그대로 좀 들을 거야? Si verdaderamente yo hablo, ¿ustedes va a obedecer de mí? 네, 듣겠습니다. Sí, maestro, obedeceremos. 네가 부처다 이놈아. Tú eres mejor budista es. 아니 그거 말고. No, esto no es, maestro. 아니 우리가 금방 이 내를 건너오는데 여자들이 뻘거벗고 목욕하고 있었는데. Recientemente nosotros cruzamos un río, ¿no? En ese río alguna señorita estaba bañándose 그거 con 보고 우리 desnudos. 마음에 음란한 마음이 들었는데. Al ver esa señorita que estaba nadando con desnudo, tenía muchos deseos. 우리 같은 놈이 무슨 부처냐고. ¿Cómo ese malos puedo ser mejor budista? 우리는 아직 멀었다고. El maestro todavía falta a nosotros. 그래서 못 알아듣는다 했잖아. Por eso yo dije que usted no va a entender. 이게 스승님이 도를 닦아 보니까 Entonces el maestro, él también y esforzando para ser mejor budista. 우리가 이미 다 부처가 돼 있는데 Nosotros todos ya hemos sido budistas, mejor budistas. 저놈들이 부처가 되려고 노력을 하더라는 거예요. Pero sus discípulos están esforzándose para ser mejor budista. 진리는 이미 와 있습니다. Sí, la verdad ya está llegado en nosotros. 근데 여러분이 진리를 깨달으려고 노력을 하면 힘들어지기 시작하는 거예요. Pero ustedes intentan entender esa verdad, se siente muy difícil. 그래서 오늘 제 믿음에 대해서 잠깐 제가 말씀을 드리려고 합니다. Por eso en esa noche yo quisiera compartir con ustedes sobre la fe. 예, 이제 들을 준비는 다 됐겠죠. ¿Ya están listos para escuchar ustedes? 우리는 오늘 갈라디아서 2장 16절을 읽었는데 Sí, en esta noche nosotros hemos leído Galatas 이거 capítulo 한번 2. 치워주십시오. 왔어, 누구 올라왔어? Ese púlpito puede sacar, por favor. 우리 안 보이니까 좀 내려가겠습니다. Entonces nosotros bajaremos, 우리가 방해가 되면 안 되니까. porque por nosotros impide, ¿verdad? No puede ver la letra. 사람은 하루에도 약 이제 5만 가지 이상의 생각을 한대요.
El hombre en el día también 50 pensamientos surgen en el corazón. 여러분이 지금 여기 앉아 있지만 계속 여러 가지 각자의 나름대로 생각을 하고 있습니다. Aunque ustedes en esta noche están sentados en ese lugar, pero cada uno de ustedes muchos pensamientos tiene en su corazón. 이 5만 가지 생각 중에 그 중에 부정적인 생각이 85%래요. Entonces, entre 50,000 pensamientos, 80% es pensamientos negativos tiene. 근데 긍정적인 생각이 15%를 한다는 거예요. Entonces, los pensamientos positivos solamente 15% tienen. 근데 이제 어떤 생각이 여러분의 마음에 들어와서 여러분의 인생을 끌고 가느냐. Entonces, un pensamiento entra a su corazón, luego ya arrastra y lleva a su vida. 이 수많은 생각이 들어와서 여러분의 인생을 만들어가는 게 아니고 Muchos pensamientos entran luego llevando, guiando a su vida, no es así. 그 중에 딱 한 가지 생각이 들어와서 Solamente un pensamiento entra en nuestro corazón, luego se forma nuestra filosofía. 그리고 10년 후에 20년 후에 굉장히 행복한 결과를 만들기도 하고 Luego pasando después 10 años, 15 años, también puede dar un buen resultado. 끔찍한 불행을 만들기도 한대요. Y también puede dar un resultado como miserable. 어떤 사상이 우리 마음에 만들어졌느냐에 따라서 Depende de qué filosofía está formado en nuestro corazón. 그런 부정적인 생각이 들어와서 여러분의 마음의 관념을 만들면 Ese pensamientos negativos entra a su corazón, luego se forma un pensamiento negativos. 10년 후에 20년 후에 굉장히 불행한 결과를 만들겠죠. Pasando 10 años, 20 años, sí o sí va a dar un resultado miserable. 이 긍정적인 생각이 들어와서 여러분 마음에 사상을 만들고 관념을 만들게 되면 Entonces, un pensamiento positivo entra a su corazón. 굉장히 행복한 결과를 만들기도 합니다. Ya se forma en su corazón una filosofía, entonces van a ver también buen resultado en su vida. 자, 예를 들어서 얘기하자면 Ya, por ejemplo, 인류 역사를 가장 불행하게 만들었던 사람이 있었습니다. ahí existe un hombre que hizo más sufrir a las personas. 이분은 히틀러였죠. Esta persona se llama Hitler. 히틀러는 전 세계 2차 세계대전을 일으켰습니다. Ese señor Hitler como provocó Segunda Guerra Mundial en el mundo. 이 전쟁을 통해서 약 7천만 명이 죽었습니다. Entonces, a través de esa guerra, como 700,000 personas han muerto. 이 엄청난 사람들이 죽었는데도 히틀러의 마음속에 을 느끼거나 괴로워하지 않았대요. Aunque muchas personas murieron por esa guerra, pero en el corazón de Hitler no se sintió nada, tampoco se condenó. 오히려 그걸 더 자랑스럽게 생각을 했다는 거예요. Al contrario, él estaba muy orgulloso por esta situación. 도대체 어떤 사상을 가지고 있길래 ¿Por qué? Porque en su corazón, ¿qué filosofía está formado? 이 엄청난 악을 저지르고 나서도 그걸 오히려 자부심을 가질 수 있었나? Aunque él hizo como una matanza como increíble, pero él como piensa, ¿verdad? Muy orgulloso su corazón. 그거는 히틀러의 어렸을 때의 잘못된 관념이 하나 들었대요. Porque averiguando su niñez entró un pensamiento en su vida. 히틀러는 어렸을 때 화가가 되는 꿈을 가졌대요. Sí, Hitler cuando era niño él tenía un sueño ser un pintor. 그냥 평범한 학생이었는데 Él era como un estudiante común. 화가의 꿈을 키우고 살고 있었습니다. Él estaba haciendo crecer un sueño de ser pintor. 근데 아버지가 굉장히 성격이 강직한 분이셨고 Pero su padre tenía un carácter muy duro, muy estricto. 그리고 술을 많이 드신 분이었어요. También su padre tomaba mucha cerveza. 아버지의 이 고집을 이길 수 있는 사람은 한 사람도 없었대요. Entonces, para vencer su carácter, nadie podía vencer a su padre. 그래서 아버지의 권위에 의해서 화가의 꿈을 접고 실업계 학교에 들어가게 됐대요. Y por eso, por ese carácter de su padre, él, ¿sí? Todo ya despojando su sueño, podía entrar a un colegio. 이제 실업계 학교에 입학을 해서 공부를 하다가 Entonces, entrando en ese colegio, estaba estudiando.
이제 그때 반 유대인 사상이 하나 들어옵니다. Entonces, mientras estudiando, entró entonces un pensamiento contra hebreos. 앞으로 우리 게르만 족속들이 유대인들 때문에 불행하게 되는구나. Perdón, judíos. Entonces, a través de ellos van a ser miserables nuestros pueblos. 관념이 하나 들어오기 시작하는 거예요. Entonces, entró ese concepto malos en su corazón. 그리고 이 관념이 히틀러의 마음 속에 자라기 시작합니다. Así, después de entrar ese concepto malo, comenzó a crecer y formar. 근데 히틀러는 굉장히 말을 잘했대요. Entonces, ese hombre Hitler hablaba muy bien. 이 연변을 통해서 독일에 있는 국민들을 사로잡기 시작합니다. Entonces, a través de ese talento que tiene, habla muy bien, entonces convencía a todos los Alemanias. 독일 정권을 잡게 되고, Y agarrando el reino de Alemania. 독일 정권을 잡자마자 전 세계 2차 세계대전을 일으킵니다. Después de agarrar ese reino de Alemania, él empezó a hacer segunda guerra mundial. 그 전쟁을 통해서 약 7천만 명이 죽었습니다. Y a través de esa guerra, ¿no? Como 700,000 personas murieron. 그리고 히틀러가 가장 싫어하는 사람들이 누구였습니까? 유대인들이었거든요. También como Hitler, esta persona odiaba, ¿a quién odiaba? Los judíos. 그리고 장애자들을 가장 싫어했습니다. Él también odiaba a los discapacitados. 그리고 동성연애자들을 가장 싫어했습니다. Y también él no le gustaba también como las personas que entre el mismo sexo le gustaba. 유대인들 600만 명. Entonces, 600,000 personas de judíos. 그리고 장애자들, 동성연애자들 200만 명 해서 800만 명을 가스실에서 죽입니다. Y luego también, como los que entre el mismo sexo le gustaban, luego los discapacitados, totalmente 800,000 y mataron. 히틀러의 여동생이 장애자였는데, Entonces la hija menor de Hitler era discapacitada. 여동생이 죽음을 앞두고 오빠를 찾아와서 사정을 합니다. Como su hermana menor, antes de morir, visitando a su hermano mayor, y pidió: 날 좀 살려달라고. ayúdeme, quiero vivir. 그렇지만 히틀러는 가차없이 여동생도 가스실에서 죽였습니다. Pero su hermano mayor Hitler no perdonó, luego ya mató hasta su hermana menor. 그냥 이렇게 고등학교에 입학을 해서 공부를 하다가 잠깐 잘못된 사상이 하나 들어온 거예요. Y solamente él entró a algún colegio de secundaria, luego sí, casualmente entró un concepto malo en su corazón. 자, 우리 마음이 어떻게 만들어졌냐면요. Ya, entonces nuestro corazón también, ¿cómo ha formado? 올 봄에 우리가 수박 씨를 심으면 En esta estación primavera, sembrando la semilla de sandía, 올 가을에는 수박이라는 열매를 거두게 됩니다. entonces en la estación de otoño podemos cosechar y tener los frutos. 옥수수 씨를 심으면 Ya sembrando la semilla de choclo, 옥수수 열매를 거둡니다. también sí o sí va a cosechar el fruto de choclo, 밭은 거짓말을 하지 않습니다. porque el campo no miente. 무엇을 심느냐에 따라서 심는 대로 거두게 돼 있거든요. Ya depende de qué semilla siembra, sí o sí cosecha. 내가 옥수수 씨를 심었는데 수박이라는 열매를 거둘 수 있나요? Yo sembrando la semilla de choclo, yo puedo cosecharía como sandía. 절대 그렇지 않습니다. No se puede hacer de esa manera. 여러분이 마음에 무엇을 뿌리냐에 따라서 Ustedes también, ya qué semilla sembrando en sus corazones, 어떤 관념을 가지고 있느냐에 따라서 depende de qué concepto está formado en sus corazones. 10년, 20년 후에 끔찍한 결과가 만들어지기도 하고 행복한 결과가 만들어지기도 해요. Después de 10 años, 20 años, algunos pueden tener un resultado bueno, pero algunos un resultado terrible puede tener. 자, 유대인들을 이 가스실에 다 죽였는데요. Judíos dentro de una sala de gas, todos murieron. 그러면 이제 올바른 사상이 들어와서 인류 역사를 가장 많이 발전을 일으켰던 중국이 있습니다. Entonces, y contrario era así, un concepto, buen concepto entró en su corazón, luego ayudó a este mundo. 이거는 에디슨인데요. Esta persona se llama Edison. 주인공이었습니다. Esta persona es una protagonista que hizo desarrollar este mundo.
전구다마를 발명하고 Entonces esta persona inventó focos, 테레비를 만들고 también hizo y también televisor, 냉장고를 만들고 también refrigerador, también ventilador. 모든 것들은 거의 대부분 에디슨이 발명한 겁니다. Ya toda la necesidad en nuestra vida, la mayoría ese Señor ha creado. 지금 우리는 에디슨 때문에 이렇게 편리하게 사는 거예요. Y por causa de esta persona estamos viviendo felizmente. 자기 능력의 몇 천만 배 일을 하기 시작합니다. Entonces comenzó a trabajar como miles veces más de mi límite. 그럼 도대체 에디슨은 어떻게 해서 이렇게 위대한 일들을 할 수 있었나? Entonces, ¿por qué? Porque esta persona Edison podía lograr ese trabajo enorme para el mundo. 자, 그러면 우리는 에디슨의 어렸을 때로 돌아가 봅시다. Entonces, nosotros también vamos a viajar a su niñez. 에디슨은 어렸을 때 초등학교에 입학을 했는데 3개월 만에 쫓겨났대요. Cuando él era pequeño entró a primaria. Entonces, dentro de 3 meses, él no podía estar, fue expulsado. 자, 학교에 입학했는데 3개월 만에 선생님이 아이를 돌려보낸 거예요. Él como entró al colegio, pero su maestro sí expulsó, era dentro de 3 meses. 그 이유가 뭐였냐면은 바보라는 이유였습니다. ¿Por qué? ¿Por qué expulsó averiguando él tenía una enfermedad de cómo consideraba tontos? 우리는 이 아이를 도저히 가르칠 수가 없습니다. El maestro dice, nosotros no podemos enseñar más a su hijo. 왜냐하면 이 아이가 학교에 가서 너무 엉뚱한 짓을 많이 하는 거예요. Porque su hijo viene a nuestro colegio, hace rara cosa. 이제 우리도 알고 있지만 에디슨은 어떤 생각을 가지고 있었습니다. Nosotros ya tenemos conocimiento, entonces Edison, ¿qué pensamiento tenía? 닭이 알을 품으니까 자기도 알을 품으면 병아리로 부화시킬 수 있다고 생각했어요. Pero mirando el gallo, él calienta su huevo, luego sale polito, ¿verdad? ¿No? Él pensaba también calentando ese huevo, saldrá, así pensaba, ¿no? 그 정도로 엉뚱한 짓을 많이 합니다. Entonces él pensaba en esa manera muy raro. 그러니까 다른 아이들에게 학업에 너무 지장을 줘서 선생님이 돌려보낸 거예요. Entonces ese niño Edison impedía a los otros niños, por eso el maestro expulsó del colegio. 어머니가 선생님이 보낸 통지서를 받습니다. Entonces su madre recibió una carta que el maestro envió. 당신 아이는 바보입니다. Su hijo es tonto. 더 이상 우리는 이 아이를 가르칠 수가 없습니다. Ya nosotros no más podemos enseñar a su hijo. 자, 우리가 입장을 이제 바꿔 생각을 해봅시다. Ya nosotros pensamos cambiando en nuestros lugares. 우리 자식을 초등학교 입학했는데 Ya supongamos nuestro hijo ya enviamos al colegio. 바보라는 이유로 학교에서 받아줄 수 없다는 거예요. Y por causa de su hijo es tonto, por eso el colegio no puede aceptar. 어머니가 그 통지서를 받고 너무너무 슬펐대요. La madre recibiendo esa carta que envió a través de su maestro estaba muy triste. 근데 내 어머니가 교회를 다니신 분이었어요. Pero justo su madre estaba congregando a una iglesia. 여러분처럼 교회를 열심히 다니시는 분이었는데 Como ustedes congregando a la iglesia con todo el corazón. 이제 마음이 너무 어려우니까 Pero como se sintió su corazón muy dolorido, 교회에 가서 하나님께 무릎을 꿇고 기도를 한 거예요. yendo a la iglesia, arrodillándose, luego oró a Dios. 선생님, 아니 하나님, 우리 아이가 정말 바보입니까? Dios, verdaderamente mi hijo es tonto, ¿eh? 앞으로 우리 아이를 어떻게 키워야 합니까? Si Dios, ¿cómo voy a guiar, enseñar a mi hijo? 하나님, 나를 불쌍히 여겨 주십시오. Si Dios, ten misericordia de mí, 나를 도와주십시오. ayúdeme. 울면서 기도를 했던 거예요. Llorando su madre oró a Dios. 자, 어머니 참 기도를 하고 있는데 Sí, mucho tiempo su madre estaba llorando, perdón, orando. 하나님이 기도의 응답으로 성경 구절 한 구절을 보여주셨어요. Entonces Dios, para dar respuesta, y mostró un versículo de la Biblia a esa señora. 근데 여러분도 다 아는 성경 구절이에요. Entonces ese versículo de la Biblia, ustedes también todos conocen. 자, 마태복음 8장 13절로 보여주셨어요. San Mateo capítulo 8, el versículo 13, Dios ha mostrado. 내 믿음대로 될지어다. Como creíste, te sea hecho. 내 믿음대로 될지어다. Como creíste, te sea hecho. 이제 이 성경 구절을 보고 하나님이 뭐라고 말씀하셨냐면, Mostrando ese versículo, Dios que habló a esa señora. 자, 하나님은 우리 믿음대로 역사하시는 분이래요. Dios es como Jehová. Como creíste,
te sea hecho. 네가 바보라고 믿으면 네 아이는 바보가 돼. Tú crees en como tú crees en tu hijo tonto es, entonces tu hijo será tontos. 네가 천재라고 믿으면 네 아이는 천재가 돼. Si tú crees en tu hijo es genio, entonces tu hijo será genio. 네가 행복하다고 믿으면 행복한 사람이 돼. Tú crees soy felices, entonces será feliz. 네가 불행하다고 믿으면 불행한 사람이 돼. Tú crees soy infeliz, será infeliz. 하나님은 믿음대로 역사하시는 분이에요. Ya Dios, según nuestra fe, trabaja. 근데 에디슨 어머니는 이 성경 구절을 이미 마음에서 외우고 있었대요. Pero la madre de Edison en su corazón ya estaba grabado, memorizaba muy bien ese versículo. 이미 달달 외우고 있었는데 이- 이 성경 구절이 이런 뜻인지 한 번도 생각을 해보지 못했어요. Aunque ya sabía, ya memorizaba ese versículo, pero nunca entendía en esa manera. 그리고 외우고는 있었지만 나는 한 번도 이 성경 구절을 믿어본 적이 없었던 거예요. También esa madre, aunque memorizaba muy bien ese versículo, pero nunca creyó en su corazón. 그날 에디슨 어머니가 하나님 앞에 무릎을 꿇고 통곡을 합니다. O sea, ese día la madre de Edison, rodillándose ante Dios, lloraba en gran manera. 그리고 울면서 회개를 해요. Así llorando, finalmente solucionó. 하나님, 내가 내 아들을 바보로 만들었습니다. Dios, yo hice a mi hijo que sea tontos. 왜요? ¿Por qué? 아들이 외양간에서 알을 품고 있는 거예요. Y porque mi hijo estaba calentando un huevo 병아리 부화시킨다고. para que salga un pollito. 그거 보니까 얼마나 속상해요. Porque su madre mirando esa forma ya le daba no mucha tristeza. 야, 이 바보야. 다 이 알을 품어야 병아리로 부화가 되지. Ay, mi hijo tonto es, el gallo debería calentar ese huevo. 네가 알을 품는다고 병아리 부화가 될 수 있다고 생각해? Ya tú piensas que calentando ese huevo saldría pollito? 에이, 멍청한 놈. ¡Ey, tonto! 에이, 바보. ¡Ey, sonso! 엄마가 이렇게 얘기했단 말이에요. Su madre así había dicho. 오늘 성경 하나님이 보여주셨던 성경 구절은 뭐예요? Pero como Dios ha mostrado a su madre ese versículo, ¿qué quiere decir? 내 믿음대로 될지어다. Ya como creíste te sea hecho. 그 얘기는 네가 바보로 만들었어. Ya, ¿qué quiere decir? Tu hecho era tu hijo tontos. 어머니는 하나님 내가 내 아들을 바보로 만들었습니다. O sea, la madre confesó ante Dios, yo hice mi hijo que sea tontos. 한 번도 이 성경 구절의 뜻 의미도 몰랐었고 믿어본 적도 없었던 거예요. Entonces la madre no podía entender ese significado de esta palabra, tampoco creyó en su corazón. 그날 교회 가서 무릎을 꿇고 어머니는 마음을 돌이킵니다. Ese día su madre visitando a la iglesia, rodillándose ante Dios, luego cambió su corazón. 하나님, 제가 오늘 마음을 바꾸겠습니다. Dios, hoy día yo voy a cambiar mi corazón. 그때부터 어머니는 마음을 바꿨습니다. Desde ese día su madre cambió su corazón. 우리 아들은 천재입니다. Mi hijo es genio. 어머니 마음에서 바보에서 천재로 바뀐 거예요. En el corazón de su madre cambió, era tonto, ahora genio. 오늘부터 우리 아들은 천재입니다. Desde hoy día nuestros hijos son genios. 우리 아들은 천재예요. Sí, nuestros hijos genios. 우리 아들은 천재예요. Mi hijo es genio. 우리 아들은 천재예요. Mi hijo es genio. 매일 그걸 외우기 시작했어요. Cada día comenzó a memorizar. 엄마가 너무너무 행복해졌어요. La madre estaba muy feliz. 왜? 아들은 여전히 지금 알을 품고 외양간에서 알을 품고 있습니다. Porque mi hijo continuamente está calentando ese huevo. 아들은 여전히 바보짓을 하고 있는 거예요. Porque su hijo continuamente haciendo rara cosa como tontería. 근데 어디서 바뀐 거예요? Pero ¿de dónde cambió? 어머니의 마음에서. En el corazón de madre. 바보에서 천재로 바뀐 거예요. Era tonto, ahora genio. 이걸 변화라고 얘기합니다. Esto se llama el cambio. 그러면서 아들을 부른 거예요. Sí, luego ya llamó su hijo. 에디슨, 너 일로 와라. Ya, Edison, ven. 너 오늘부터 학교 가지 마라. Desde ahora tú no vayas al colegio.
왜 엄마 학교 가야 되잖아. Mamá, ¿por qué tengo que ir al colegio? 아니야. 학교는 바보들이 가는 곳이야. No, sí, como ese colegio solamente los tontos nomás se van. 너는 천재잖아. Porque tú eres genio. 천재는 천재의 교육을 받아야 돼. El genio necesita otra educación. 네가 그 바보들하고 같이 공부를 하면 네가 많이 학업에 지장을 받아. Tú yendo al colegio, luego estudiaría con los tontos, entonces afectaría a usted. 오늘부터 너는 천재의 교육을 받는 거야. Desde ahora, ya tú, mi hijo, debe recibir la educación para los genios. 그 교육을 엄마가 가르칠 거야. Esta educación, tu madre, yo voy a enseñarte. 그때부터 엄마가 딱 한 가지를 가르쳤대요. Desde entonces su madre solamente una cosa enseñó. 너는 천재야. Tú eres genio. 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 매일매일 앉으나 서나 밥 먹을 때나 화장실 갈 때. Cada día se levanta, se sienta, se va al baño, luego hablaba. 아들에게 이 믿음을 주입시킨 거예요. Si así, como metía esta palabra, esa fe en el corazón de 어머니 hijo. 마음속에 있는 그 믿음이 아들의 마음속으로 흘러들어가기 시작했습니다. La fe que tenía en el corazón de su madre poco a poco fluía al corazón de su hijo. 하도 많이 듣다 보니까 Entonces su hijo muchas veces escuchando, 에디슨이 어느 날 착각이 일어나 버렸어요. si Edison su hijo un día se confundió. 아, 내가 천재구나. Ah, soy genio. 천재라는 믿음이 들어와 버린 거예요. Entonces esa fe de genio entró a su corazón. 매일 나는 천재야. Todos los días soy genio, 나는 천재야. soy genio, 나는 천재야. soy genio. 그때부터 놀라운 일들이 일어나기 시작합니다. Desde entonces por él muchas cosas increíbles sucedió. 자, 천재라는 믿음이 들어오기 시작하면서 어떤 현상이 일어나기 시작했냐면은 Entrando la fe de ese genio, ¿qué cosa sucedió en su vida? 전구담화를 연구하기 시작해요. Entonces él estaba estudiando para hacer focos. 자, 전구담화를 연구를 하는데 무려 7,000번이 넘는 실패를 했대요. Entonces, y estudiando para el focos, él se fracasó hasta 7,000 veces. 몇 번이요? ¿Hasta cuántas veces? 7,000번. Hasta 7,000 veces. 7번도 아니고 No es 7 veces. 70번도 아니고 No es 70 veces. 7,000번. 7,000 veces. 사람은 한 7번만 실패를 하면요. Porque las personas, como fracasaría hasta 7 veces, 자살하고 싶대요. creo que desea morirse. 절망 가운데 헤어나지를 못한대. Porque dentro de desesperanza no podía salir. 근데 7,000번이 넘는 실패를 했는데 한 번도 절망에 빠지지 않았습니다. Pero hasta 7,000 veces y fracasó, pero ni una vez se cayó en la desesperación. 왜 그렇죠? ¿Por qué? 나는 천재잖아. Porque soy genio. 자, 이 천재라는 믿음이. Entonces esta fe de genio, 자, 천재는 뭐든지 풀어갈 수 있는 사람이 천재입니다. ya quien es genio, todas las problemas puede solucionar, es genio. 1 더하기 1은 뭐죠? Ya 1 más 1 son, ¿qué es? 몰라요. No sé, 나는 몰라요. yo no sé. 바보잖아요. Él es tonto, ¿verdad? 그죠? ¿Sí o no? 바보들은 그렇게 하는 거예요. Sí, tonto así responde. 천재 문제를 주어도 다 풀어갈 수 있는 게 천재예요. Sí, pero el genio, cualquier problema entregando, él puede solucionar. 그때부터 에디슨의 삶 속에 수없이 많은 어려움들이 있었지만 Sí, desde entonces en la vida de Edison muchos problemas venían, 한 번도 절망에 없었던 것은 pero ni una vez se cayó en la desesperación. 나는 천재잖아. Porque él creyó, soy genio. 천재는 뭐든지 풀어갈 수 있는 게 천재야. El genio, todos los problemas puede solucionar. Ellos son genio. 다시 도전하고 Otra vez desafía. 또 다시 Otra vez desafía.
또다시 도전하고 otra vez desafía. 7,000번째 전구 따마가 발명이 된 거예요. Cuando cumpliendo 7,000 veces, él como hizo el focus. 거기서 냉장고가 만들어지고 De ahí podía ver, 텔레비전 만들어지고 luego también hizo televisor, 세탁기 만들어지고 también lavadora, también ventilador. 엄청난 발명품들이 나오기 시작합니다. Entonces, muchas cosas increíbles él hizo. 자, 천재는 어떤 어려움이 와도 다 풀어갈 수 있는 사람이 천재입니다. Ya, ¿quién es el genio? Cualquier problema viene, ya puede solucionar. Él es genio. 지구상의 85%가 바보라는 믿음을 가지고 산대요. En este mundo, entre todas las personas, 85 personas y piensa que tontos. 이제 바보들이 어떻게 사냐면 Entonces, los tontos, ¿en qué manera viven? 내게 불가능한 일이 주어졌을 때 Cuando una situación es imposible viene, 안 돼. no se puede. 불가능해. Es imposible. 어려워. Es difícil. 나는 못해. Yo no puedo. 왜? ¿Por qué? 나는 바보잖아. Porque soy tonto. 사람들 마음속에 바보라는 믿음이 들어가 있대요. Porque en el corazón de persona tiene una fe, soy tonto. 거의 85%가. Como casi 85% tiene. 그러면서도 늘 형편 탓하고 문제를 다른 사람 탓한대요. Luego siempre murmura que a otra persona, culpa a otra persona. 내 믿음이 잘못됐다고 생각하지 않는데요. Ellos no piensan que yo no tengo la fe. 에디슨 어머니는 어느 날 내 믿음대로 될지어다 이 성경 구절이 깨달아지기 시작하면서 Ya un día la madre de Edison podía entender ese versículo de la Biblia. ¿Cómo creíste te sea hecho? 하나님, 내가 내 아들을 바보로 만들었습니다. Dios, yo hice a mi hijo que sea tontos. 정확한 믿음을 알고 나니까 아, 내가 내 아들을 바보로 만들었구나. Conociendo la fe verdadera y podía entender que yo hice a mi hijo que sea tonto. 그럼 내가 믿음을 바꾸면 되네. Entonces voy a cambiar mi fe. 우리 아들은 천재입니다. Entonces mi hijo es genio. 자, 바보들이 어떻게 사냐면 어떤 어려움이 오고 문제가 왔을 때 나는 못해, 싫어, 안 돼. Los tontos, ¿en qué manera vive? Cuando viene alguna dificultad, yo no sé, es difícil, murmura. 자, 그 사람들은 마음의 중심에 바보라는 믿음이 들어가 있는 거예요. Porque en ellos, en sus corazones, tiene una fe, soy tonto. 자, 천재는 Pero el genio, 어떤 어려움이 와도 cualquier dificultad viene, 나는 천재잖아. soy genio. 천재는 뭐든지 풀어갈 수 있어. El genio, todos los problemas puede solucionar. 또 도전하고 또 도전하고 또 도전하고. Desafía, desafía, otra vez desafía. 7,000번째 실패가 아니었습니다. El fracaso de 7,000 veces no era el fracaso. 7,000번째 실패가 잘못된 부분들이 다시 수정이 되고 다시 수정이 되고 다시 수정이 되면서 전구 따마가 완성이 됐던 거예요. A través de 7,000 veces fracaso, él a través del fracaso mejoró, luego finalmente podía encontrar el foco. 그래서 우리 인생에는 실패라는 게 없다는 거예요. Por eso en nuestra vida no existe el fracaso. 근데 그러면서 이 엄청난 발명품이 쏟아지기 시작하면서 이제 전 세계 기자들이 몰려들기 시작했어요. Así en su vida muchas cosas inventaron nuevas cosas. Así muchas personas tenía interés de él. 기자들이 이제 궁금한 거예요. Entonces muchos periodistas también llegaron de él, tenía mucho interés. 당신 바보였잖아. Usted cuando era niño tonto era. 근데 어떻게 천재가 될 수 있었어? Pero ¿cómo convirtió usted ahora en genio? 이게 너무 궁금한 거예요. Entonces los periodistas tenían mucha curiosidad. 기자들이 와서 인터뷰를 했어요. Los periodistas preguntaron a él. 아, 당신 바보에는 어떻게 천재가 될 수 있었어? Usted era tonto, pero ¿cómo convirtió genio? 너무 궁금한 거예요. Ellos bastante tenían esa parte, ¿no? 근데 Curiosidad. 여러분 학교에서는요 믿음 안 가르치거든요. Pero en el colegio no enseña acerca de la fe. 수학을 가르치고, Solamente enseña matemática, 과학을 가르치고, luego enseña como otras 영어를 materiales, 가르치고 하지. luego enseña inglés. 학교에서는 믿음은 안 가르치거든요. Pero en el colegio no enseña la fe. 근데 문제는 너무 궁금한데 기자들이 Pero ¿cuál es el problema? Porque periodistas tenían mucha curiosidad. 그때 에디슨이 명언을 남깁니다.
Sí, en ese momento Edison habló una palabra muy famosa. 이죠. Sí, esta palabra él dio a los 자, periodistas. 천재는 1%의 영감, 99%의 노력으로 이루어진다. El genio es un por ciento de inspiración y 99% de sudor. 다 에디슨을 아시는 분 이 명은 다 아실 거예요. Creo que todos conocen ese señor Edison, creo que esta palabra también ya sabe, ¿verdad? 천재는 1%의 영감과 99%의 노력으로 이루어진다. El genio es 1% de inspiración y 99% de sudor. 기자들에게 이렇게 대답을 한 거예요. Entonces al día siguiente salía a través de los diarios. 에디슨이 천재가 될 수 있었던 것은 99%의 피나는 노력이 있었다. Sí, para hacer ese Edison, para que sea el genio a través de su sudor. 근데 어느 에디슨이 신문을 본 거예요. Pero al día siguiente Edison también leyendo ese periódico, 신문을 다 찢어. él mirando ese periódico todo se rompió. 이 바보 같은 기자가 내 말귀를 못 알아들었다. Porque ese periodista tontos no me entendió bien. 내가 한 번도 나는 천재가 되려고 노력을 해본 적이 없습니다. Porque ni una vez yo intenté para que sea el genio. 에디슨은 딱 한 가지 배웠거든요. Sí, Edison solamente una cosa aprendió. 어머니를 통해서 너는 천재야 이거. A través de su madre él aprendió era, tú eres genio. 이걸 갖다 영감이라고 얘기하는 거예요. Sí, eso se llama inspiración. 너는 천재야. Tú eres genio. 나는 한 번도 천재가 되려고 노력하지 않았습니다. Yo ni una vez intenté ser genio. 바보들이 천재가 되려고 노력을 합니다. Los tontos esfuerzan para ser genios. 여러분 행복하게 살려고 노력하지 마십시오. Hermanos, no tratan, ¿sí? Esfuercen para vivir felizmente. 바보들이 행복하게 살려고 노력합니다. Los tontos esfuerzan para vivir felizmente. 행복한 사람이라고 믿어야 합니다. Debe creer, yo soy feliz. 여러분 천재가 되려고 노력을 하지 마십시오. Hermanos, no tiene que esforzar para ser genio. 바보들이 천재가 되려고 노력을 합니다. Porque los tontos esfuerzan para ser tontos. 천재라는 사실을 믿어야 합니다. Solamente creer, yo soy genio. 여러분 천국에 가려고 노력하지 마십시오. Ya, hermanos, ustedes no esfuerzan para entrar al reino de los cielos. 바보들이 천국에 가려고 노력합니다. Los tontos esfuerzan, luego echan toda la fuerza para entrar al reino de los cielos. 죽을 때까지 노력을 해도 천국에 갈 수 있겠다는 확신은 안 옵니다. Esforzando hasta la muerte, pero no llega la certeza que puede entrar al reino de los cielos. 천국은 인간의 노력으로 가는 게 아닙니다. Entonces, para entrar al cielo no puede la obra del hombre. 천국에 갈 수 있다고 믿어야 합니다. Si debe creer, puedo entrar al cielo. 여러분 교회에 가서 제발 죄를 씻으려고 노력하지 마십시오. Ustedes yendo a la iglesia, no, por favor, no trate por nuestra obra limpiar nuestros pecados. 주여 죄인입니다. Señor, soy pecador. 죄를 용서해 주시옵소서. Perdóneme mis pecados. 주여 죄인입니다. Señor, soy pecador. 그리고 나서 다시는 이제 죄 안 짓겠습니다. Luego, nunca más voy a cometer pecado. 이제 다시는 죄를 안 짓겠다고 회개하고 왔는데 Él se arrepintió, nunca voy a cometer pecado más. 다음 주일날 다시 교회에 왔어. Sí, luego, siguiente semana, otra vez viene a la iglesia. 저번 주에 각오했던 모든 각오가 다 무너져 있어. Anterior semana, él decidió con todo el corazón, ya se derrumbó. 또 죄를 진 거야. Otra vez cometer pecado. 하나님 미쳤지 내가 또 죄를 지었습니다. Dios, soy loco, era otra vez cometí pecado. 하나님 용서해 주시옵소서. Perdóneme, por favor. 이제는 다시는 죄 안 짓겠습니다. Desde ahora nunca voy a cometer pecado más. 하고 또 교회 Luego otra vez, otra semana se va a la 일주일 iglesia. 갔다가 다시 교회 왔는데 Si pasando una semana luego regresa a la iglesia, 저번 주에 회개했던 거 다 다시 무너졌어. entonces anterior semana él se arrepintió, ese arrepentimiento ya se derrumbó. 죄 짓고 회개하고 Cometiendo otra vez se arrepiente, 죄 짓고 회개하고 comete pecado, otra vez se 죄 arrepiente, 짓고 회개하고 comete, se arrepiente.
죽을 때까지 노력해도 안 돼요. Hasta muerte esforzando no se puede. 여러분 죄를 씻으려고 노력하면 죄가 씻어집니까? Si ustedes tratando, esforzando, limpiar sus pecados, ¿se puede? 여러분 죄를 씻으려고 노력하는 것은 바보들이 그렇게 하는 거예요. Verdaderamente lo que es fuerza para limpiar nuestros pecados, solamente tontos hacen. 죄가 씻어졌다고 믿어야 합니다. Debe creer mis pecados fue limpiado. 아멘. Amén. 자, 2000년 전에 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 2000 años atrás Jesús vino a esta tierra. 여러분이 태어나기도 전에, Antes de nacer ustedes, 여러분 엄마 뱃속에 태어나기도 전에 예수님이 먼저 오셨어요. antes de nacer ustedes, Cristo primeramente llegó a este mundo. 여러분 나이 2000살 넘은 사람 있습니까? Ya entre ustedes su edad tiene 2000 años. 없잖아요. Nadie. 예수 2000년 전에 오셨어요. Jesús ha llegado 2000 años atrás. 그분이 이 땅에 오신 이유가 뭡니까? Entonces, ¿por qué Jesús vino a este mundo? 우리의 죄를 씻기 위해서 왔습니다. Para limpiar nuestros pecados vino a este mundo. 예수 그리스도의 뜻은 죄에서 구원하라는 뜻이에요. Ya, significado de Jesús, Él salvará de nuestros pecados. 그분이 2000 십자가에서 돌아가셨습니다. Ese Jesucristo murió en la cruz 2000 años atrás. 왜 돌아가신 줄 아십니까? ¿Usted sabe por qué Él murió? 예수 왜 돌아가셨어요? Jesucristo, ¿por qué murió? 왜 돌아가셨어요? ¿Por qué murió Jesús? Por mis pecados. 저의 죄를 갚기 위해서 돌아가셨어요. 네, 우리 죄를 씻기 위해 돌아가셨습니다. Claro, para limpiar nuestros pecados Él murió. 그럼 십자가에서 우리의 모든 죄를 씻었습니까? 못 씻었습니까? Entonces Jesucristo en la cruz ya limpió nuestros todos pecados o no? 예, 씻었습니다. Sí, limpió todos. 자, 예수님이 십자가에 우리 죄를 씻었다고 믿는 사람, 자. Ya entre ustedes los que creen que Jesucristo ya limpió nuestros pecados todos en la cruz. 네, 다 들었습니다. Sí, todos levantaron su mano. 자, 좋습니다. Sí, bueno. 그러면 우리 죄를 씻을 때 이제는 십자가에서 완벽하게 씻었습니까? 조금 남겨놨습니까? Entonces cuando Jesús limpió nuestros pecados en la cruz, perfectamente limpió o se quedó poquito de pecado. 자, 완벽하게 씻었다고 믿는 사람. Entonces los que creen perfectamente limpió, levante la mano. 네, 감사합니다. Sí, gracias. 네. 그러면 죄인입니까? 의인입니까? Entonces ustedes son pecadores o justos. 의죠. Es justo. 그러니까 죄를 씻으려고 노력을 하는 것은 바보들이 하는 신앙이에요. Por eso lo que esfuerza para limpiarlos nuestros pecados son tontos. 여러분이 세상에 태어났을 때 이미 죄가 씻어진 상태에 태어난 거예요. Ya cuando nació ustedes ya han nacido que ya está limpiado nuestros todos pecados. 여러분이 어머니 뱃속에도 응애 하고 태어났을 때는 이미 구원이 이루어진 상태에 태어난 겁니다. Ya en el vientre de su madre luego nació, así nació, ya está limpiado perfectamente. 천국에 갈 수밖에 없도록 된 상태에 태어난 거예요. Ya había hecho para entrar al cielo, así han nacido. 근데 죄를 씻으려고 노력하면 말이나 되는 거예요. Pero ya intentando para limpiar nuestro pecado, ¿cómo puede suceder esto? 죄를 씻으려고 노력을 해야 되는 것이 아니고 Ya no debería esforzar para limpiar nuestros pecados. 죄가 씻어졌다고 믿어야 됩니다. Debe creer mis pecados fue limpiado. 여러분이 의롭게 살려고 노력을 해야 되는 게 아니고 No tiene que tratar ser justos. 의롭게 되었다고 믿어야 됩니다. Debe creer fue justificados. 예수님이 십자가 펴 여러분 의롭게 했다고 믿어야 되는 거예요. Debe creer es Cristo en la cruz ya limpió nuestros pecados. 여러분이 의롭게 되려고 노력하면 의롭게 될 수 있습니까? Ustedes tratan, esfuerzan para ser justos, ¿se puede? 자, 오늘 본문을 보겠습니다. Ya, vamos a ver, en el principio hemos leído. 자, 오늘 갈라디아서 2장 16절입니다. Sí, hoy Galatas capítulo 2, versículo 자, 16. 보면은 사람이 의롭게 되는 것은 뭐라 했습니까? Sabiendo que el hombre no es justificado.
여러분의 행위로 된 게 아니라고 했어요. por las obras de la ley. 여러분의 노력으로 되는 게 아니라고 했어요. No por la obra de ustedes puede ser justificado. 믿음으로 의롭게 된다겠죠. Ya por la fe de puede ser justificados. 아멘. Amén. 사람이 의롭게 되는 것은 율법의 행위에서 난 것이 아니다 했어. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, 예수 그리스도를 믿는 믿음으로 말미암은 줄 아는 거로 sino por la fe de Cristo. 우리도 예수 그리스도를 믿나니 Nosotros también hemos creído en Jesucristo, 우리가 율법의 행위 아니고 no por la obra de la ley, 그리스도를 믿는 믿음으로 의롭게 된다 했어. sino por la fe de Cristo. 행위로는 절대 의롭게 안 된다 했어. Ya por nuestra obra jamás puede ser justificado. 나는 천재가 되려고 한 번도 노력하지 않았습니다. Yo nunca intenté esforzar para ser genio. 왜냐하면 내가 천재란 Llego una fe, soy genio. 그때부터 전구따마를 연구하는 게 너무 즐거웠대요. Desde entonces, investigando, también trabajando para encontrar ese foco, estaba muy feliz. 천재란 믿음이 들어오기 시작하면서 Comenzó a entrar esa fe de genio. 한 번도 자기는 노력하지 않았대. Ni una vez él esforzó, 너무 재밌었다는 거예요. porque estaba muy divertido. 제가 고등학교 때 당구를 배웠어요. Cuando yo era secundaria, aprendí billar. 당구를 한 100점 치니까 Cuando llegando a un nivel como 100, 밤에 딱 잠자려고 누우니까 en la noche quería dormir acostándome, 천장에 당구공이 돌아다니는 거예요. en el techo ese como bolo, ¿no? Bolo de billar estaba ahí, moviéndose. 왜 천장에 당구공이 보여? Y porque el techo se veía como ese billar. 우리 엄마가 야 이놈아 맨날 당구장에 사니까 Mi madre siempre me decía, porque yo siempre estaba en billar. 야 이놈 새끼야 피곤하지도 않나? Ya ese mío, no se cansa esto. 매일 당구장에 노나 그러게. Como todo el día jugando en billar. 여러분 피곤합니까? ¿Usted se siente cansancio? 피곤하면 당구공이 보일까요? Ya se siente muy cansado, en el techo se ve ese bolo de billar. 재미가 없으면 당구공 안 보여요. Que no hay diversión, no se ve ese billar. 재미가 있으면 피곤하지 않습니다. Ya se siente muy divertido, nunca se siente cansado. 천재란 믿음이 들어오기 시작하면서 Cuando entra la fe de genio, 전구따마를 연구하는 게 너무 재미가 있어요. él investigando para hacer el foco estaba muy divertido. 여러분 천재가 되려고 노력하지 마십시오. Hermano, no esfuerce para ser genio. 바보가 천재가 되려고 노력합니다. Los tontos esfuerzan para ser genio. 나는 천재라는 사실을 믿었습니다. Yo solamente creí, soy genio. 여러분 건강하게 살려고 노력하지 마십시오. Ustedes no esfuercen para tener buena salud. 하나님이 여러분을 건강하게 하셨다고 믿어야 됩니다. Debe creer en Dios que ya ha dado buena salud a ustedes. 믿음으로 천국 가고 Por la fe entra al cielo. 믿음으로 행복해지고 Por la fe puede ser feliz. 믿음으로 구원받고 Por la fe recibiendo la salvación. 믿음으로 의롭게 되고 Sí, por la fe siendo justificados. 믿음으로 죄가 씻어지고 Sí, por la fe también limpiando nuestros pecados. 내 믿음대로 될지어다. Según tu fe será. 하나도 어려운 게 아니에요. Ya, no es difícil. 하나님이 누구든지 다 구원받을 수 있도록 만들어놓은 거예요. Dios hizo era para que cualquier persona reciba la 우리 salvación. 중에 한 사람도 지옥 갈 사람 없습니다. Entre nosotros ni uno va a ir al infierno. 자, 네가 천국 간다고 믿으면 천국 가. Ya tú crees que sube puede ir al cielo, podrá. 네가 지옥 간다고 믿으면 지옥 가. Tú crees que va a ir al infierno, va a ir. 네가 행복하다고 믿으면 행복해져. Tú piensas que es feliz, entonces será feliz. 네가 불행하다고 믿으면 불행해져. Tú crees que soy infeliz, ya será infeliz. 네가 부자라고 믿으면 부자가 Tú 돼. crees que soy millonario, será millonario. 네가 가난하다고 믿으면 가난하게 되는 거야. Tú crees soy pobre, entonces va a ser pobre. 네가 의롭다고 믿으면 의롭게 돼. Tú crees soy justo, entonces será justo. 네가 죄인이라고 믿으면 Tú, 지옥 가는 거야. tú crees que soy pecador, ya pecador. 하나님은 믿음대로 역사하시는 거예요. Porque Dios depende de nuestra fe, trabaja.
네가 기쁘다고 믿으면 기뻐져. Tú crees que soy feliz, entonces serás feliz. 슬프다고 믿으면 슬퍼져. Tú dices que es triste, entonces será triste. 내 믿음대로 될지어다. Según su fe, será. 그럼 어떻게 믿으랍니까? Entonces, ¿en qué manera debe creer? 불가능하다고 믿으랍니까? Si va a creer eso es imposible 가능하다고 믿으랍니까? o va a creer es posible. 지옥 간다고 믿으랍니까? ¿Usted quiere creer voy a ir al infierno? 천국 가려고 믿으랍니까? Entonces, ¿quiere creer va a entrar al cielo? 우리 믿음대로 된다면 누가 어떤 바보가 지옥 간다고 믿겠어요? Depende de nuestra fe, cumplirá. Entonces, ¿qué tontos va a creer que va a ir al infierno? 신앙은 하나도 어렵지 않습니다. La vida de creencia, nada difícil. 이게 어렵습니까? Ya estoy explicando eso difícil, hermanos. 하나도 어렵지 않아요. Nada difícil. 신앙이 어려운 것은 ¿Y por qué se siente difícil la vida de creencia? 내가 천국 가려고 노력을 하기 때문에 어려운 Que 거예요. mi persona, mi propia fuerza es fuerza para entrar al cielo. 내가 의롭게 되려고 노력하기 때문에 Porque es fuerza para ser justo. 죄 씻으려고 노력하기 때문에 신앙이 어려운 거예요. Porque ustedes es fuerza para limpiar nuestro pecado. Por eso es difícil. 그렇게 힘들 수가 없어요. Es verdad, demasiado difícil. 죽을 때까지 노력해도 죄 안 씻어지고. Hasta que muera ese pecado nunca va a limpiar. 여러분 죄를 씻으려고 이제 노력하지 마십시오. Ya, hermano, no es fuerza para limpiar tus pecados. 죄는 2000년 전에 십자가 피로 이미 다 씻어졌습니다. Ya nuestro pecado 2000 años atrás en la cruz ya fue limpiado. 아멘. Amén. 우리는 이제 더 이상 가난하지 않습니다. Ya nosotros no somos pobres. 아멘. Amén. 우린 부자입니다. Somos millonarios. 네. 그럼 우리는 행복합니까? 불행합니까? Entonces, ¿somos feliz o infeliz? 아멘. 행복합니다. Somos feliz. 행복하다고 믿으면 행복하게 돼. ¿Cree? ¿Soy feliz? Va a ser feliz. 자, 그럼 나는 이제 의인입니다. Entonces, ahora soy justo. 나는 의롭습니다. Ya soy justo, levante la mano. 네, 고맙습니다. 손 내리십시오. Gracias, váyanse su mano. 그래도 나는 죄인입니다. Aunque el apóstol dice que justo, pero soy pecador. Ya, 그래도 levante 나는 la mano. 죄인이오시다. Sí, soy pecador. 예, 한 사람도 없어져 버렸어. Ya, ni uno se levantó la mano, hermano. 왜? ¿Por qué? 그만큼 신앙이 쉽기 때문에 그런 거예요. Porque la vida de creencia es demasiado fácil. 신앙이 어렵다는 것은 뭘 몰라서 그런 거예요. Alguien dice que la vida de creencia es difícil porque no sabe. 하나님이 만약에 신앙을 어렵게 만들어 놨다면 Sí, como si por si acaso Dios hizo la vida de creencia difícil, 못 배우고 무식하고 원한 사람 구원 못 받을 거예요. lo que no aprendieron bien, los ignorantes y pobres, creo que no van a recibir la salvación. 잘나고 똑똑한 사람만 구원 받을 거예요. Entonces, los guapos, inteligentes, no más recibirán la salvación. 근데 하나님은 이 믿음을 가장 수준 낮게 만들어 놨어요. Pero Dios hizo la fe como un nivel muy, muy bajo. 아무리 무식한 사람도 이해할 수 있도록 성경을 기록되어 있고. Aún tan necio leyendo la Biblia pueda entender. 왜? 그래야 다 천국 갈 수 있잖아요. Por eso en esa manera todos puedan entrar al cielo. 믿음을 어렵게 만들어 놨으면 똑똑한 사람만 구원받지. Se hizo una fe para alcanzar más alto nivel, entonces los inteligentes no más recibirán. 성경을 기록할 때 가장 수준 낮게 기록했어요. Por eso cuando Dios escribió la Biblia hizo un nivel más bajo. 왜? ¿Por qué? 하나님이 우리를 그만큼 사랑하셨어요. ¿Por qué? Porque Dios tal manera amó a nosotros. 한 사람도 지옥 가기를 원치 않았어요. Dios no quería ni uno entre al infierno. 여러분 죄를 지었으니까 지옥 갑니까? ¿Ustedes cometieron pecado por esta razón entran al infierno? 그렇지 않습니다. No es así. 죄를 지었기 때문에 지옥 가는 것이 아니고 Por cometer pecados entrando al infierno, no es así. 죄인이라고 믿어서 가는 거예요. Porque cree, soy pecador, por esa razón entra al infierno. 아시겠습니까? ¿Me hago entender? 내가 구원받았다고 믿으면 구원받고 Usted cree, yo recibí la salvación, ya recibirá la salvación. 구원 못 받았다고 믿으면 못 받고 Cree que todavía no recibe la salvación, no recibirá. 의롭다고 믿으면 의인 되고 Creen que soy justo, será justo. 죄인이라고 믿으면 죄인 되고 Creen que soy pecador, será pecador. 모든 것은 여러분의 믿음대로 됩니다. Ya, todas las cosas dependen de tu fe.
이제 우리는 어떤 믿음을 가져야 됩니까? Entonces, desde ahora, ¿qué tipo de fe debe tener? 어두운 믿음을 가져야 됩니까? ¿Debe tener una fe oscuras 밝고 소망스러운 믿음을 가져야 됩니까? o debe tener la fe de limpios claras? 우리는 이제 더 이상 가난하지가 않습니다. Nosotros ya no somos pobres, 우리는 최고의 부자입니다. somos más ricos del mundo. 아멘. Amén. 우리는 최고로 행복합니다. Nosotros más felices 우리는 이제 구원을 받았습니다. porque recibimos la salvación. 우리 중에 한 사람도 지옥 갈 사람이 없습니다. Entre nosotros ni uno va a entrar al infierno. 내 믿음대로 될지어다. Según tu fe será. 예, 감사합니다. Sí, gracias. 우리는 최고 건강한 사람이라 믿으면 Si nosotros creemos, yo tengo mejor, más sano que otros. 암이 10개가 걸렸어도 Aunque usted tiene 10 cánceres, 하나님은 믿음대로 역사하셨습니다. Dios depende de tu fe, cumple. 하나님 믿음으로 다 병을 고쳤거든요. Sí, por la fe de Dios ya sanaron todas las enfermedades. 우리가 볼리비아를 다 구원받았으면 좋겠습니다. Sí, me gustaría todo Bolivia recibiría la salvación. Me gustaría 볼리비아 eso. 사람들을 다 구원받게 하려고 여러분을 먼저 선택하셨습니다. Dios quería salvar todo Bolivia, por eso primeramente eligió a ustedes. 된다고 믿으면 되고 ¿Usted cree yo puedo hacer? Se puede. 안 된다고 믿으면 안 됩니다. ¿Usted cree que no puedo? Entonces no se 이제 puede. 우리는 안 된다는 믿음은 갖지 맙시다. Ya no más vamos a tener esa fe que no puedo hacer. 이제 우리 볼리비아는 됩니다. Entonces aquí nuestro Bolivia se puede. 또 우리 교회는 됩니다. Entonces nuestra iglesia también se puede. 자, 아시겠습니까? ¿Ya me hago entender? 예. 큰 소리를 한번 해봅시다. Entonces con gran voz puede repetir a mí. 우리 볼리비아는 됩니다. Nuestro país Bolivia se puede. 자, 볼리비아는 됩니다. Bolivia se puede. 예. 여러분 믿음대로 될 거라고 믿습니다. Yo también creo, según fe, será, cumplirá. 기도하겠습니다. Vamos a orar. 하나님 아버지 감사합니다. Dios Padre, gracias. 에디슨은 한 번도 천재가 되려고 노력을 하지 않았습니다. Edison ni una vez esforzó para ser genio. 바보들이 천재가 되려고 노력하는 겁니다. Los tontos esfuerzan para ser genio. 천국에 갈 수 있다고 믿으면 천국에 가고 Creen, puede entrar al cielo, se puede entrar. 지옥 간다고 믿으면 지옥 가고 Creen que va a entrar al infierno, entra al infierno. 우리 죄를 많이 지었기 때문에 지옥 가는 건 아닙니다. Por causa de cometer muchos pecados, ingresan al pecado, no es así. 아무리 많은 죄를 지었어도 우리가 천국 간다고 믿으면 믿음대로 우리가 천국에 갈 수 있습니다. Aún muchos pecados cometieron, pero creyendo nosotros podemos entrar al cielo, puede entrar al cielo. 우리가 아무리 깨끗한 삶을 살았다 할지라도 지옥 간다고 믿으면 또 지옥 갑니다. Aunque nosotros una vida tan limpia está llevando, pero creemos que nosotros va a entrar al infierno, entrará al infierno. 하나님은 우리를 전 세계 최고로 행복한 사람으로 만들어 주신 걸 감사합니다. Estoy muy agradecido porque Dios hizo a nosotros que viva más felizmente del mundo. 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 네, 고맙습니다. Muchas gracias. Muchas gracias. Hemos escuchado la palabra del Señor. ¿Ustedes creen en la palabra del Señor? Amén. Entonces, la obra del Señor se hace, amén, conforme a la promesa del Señor. Un aplauso para el Señor. Hoy es el primer día, ¿no?, de esta gran campaña evangelística con el pastor Ki-Sung Kim, con el tema la vida de fe, ¿no?, de la juventud.
Y el pastor Kison King está siendo acompañado por un matrimonio. Ellos son jóvenes, recién se han casado con la guía de la iglesia. Ellos han sido antes voluntarios en Argentina y en Zambia, y ellos estarán aquí. Mañana tendremos con ellos una charla especial a las 10 de la mañana. El público es general, todos ustedes están invitados. Esta charla se va a desarrollar en la iglesia Buenas Nuevas La Paz, ¿no? En la zona Pura, la avenida Vázquez, la calle Prolongación David Garzón, número 4. Y en la tarde tendremos una tarde especial para jóvenes, también será en la iglesia, será a las 3 de la tarde, y el tema es el futuro de un joven cristiano. Estos dos eventos son especiales y son completamente gratis, y estamos invitando a todas las personas para que puedan recibir una palabra, ¿no? Una promesa en su vida para la vida de fe, ¿no? La vida de creencia. También informarles, hermanos, que este seminario bíblico continúa mañana martes por la noche, igual a las 7:30, y el día miércoles también a las 7:30 de la noche. Y el día miércoles, que es feriado, la iglesia Buenas Nuevas está organizando una campaña para niños, una campaña infantil con el tema Dios cuida de mí. El evento se va a desarrollar en el Parque Pura y va a ser desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Invitamos a todos los niños de la iglesia Buenas Nuevas La Paz, también a los niños de la iglesia Generación de Fuego, y el evento también va a tener la participación de los expositores que han venido de Corea, ¿no? Ellos van a compartir con los niños. Los niños pueden participar desde los 5 años hasta los 12 años. El evento incluye almuerzo, merienda, entrada al parque y transporte. El costo es 20 bolivianos. Bueno, esperamos que todos ustedes puedan disfrutar de esta fiesta evangelística. Los esperamos mañana, y la iglesia Generación de Fuegos abre sus puertas, abre el corazón para recibirles a todos ustedes. Muchas gracias, hermanos. Hemos terminado. Pueden compartir de manera personal. Si tienen algunas preguntas, hay hermanos con unas identificaciones que dicen consultores bíblicos. Muchas gracias y terminamos. Los esperamos mañana.